y la verdad es que yo creo que hay un cierto consenso en términos de que saliendo de esta coyuntura, tomando en cuenta proyectos que ya son proyectos identificados, es decir, los que ya están con aprobación ambiental, los que están ingresados al sistema y algunos proyectos hidro que ya hemos podido identificar que las empresas están trabajando en ellos, nos dan una ventana de cierta tranquilidad en términos de disponibilidad de oferta suficiente para todos nuestros requerimientos hasta 2020 algo, 2025, dependiendo de los supuestos que uno haga. Y eso nos lleva a que yo creo que la preocupación no es tanto en este momento en términos de volúmenes. Siempre uno va a estar preocupado efectivamente de todos los perfeccionamientos que uno quiera hacer, tratar de evitar esta parte que es muy sólida de nuestro sistema, que es atractivo para que los privados estén dispuestos a asumir los riesgos que asumen e inviertan. Pero hay que preocuparse también no solamente este volumen y no arriesgarlo, pero al mismo tiempo preocuparnos de cuál es la composición de las inversiones, porque hay varios riesgos que dependiendo de la composición, de cómo aumenta, cómo se van haciendo las inversiones, nos dejan más o menos vulnerables a los distintos shocks que vamos a estar siempre sujetos a ellos. Yo quiero incorporar una variable que de pura intuición a uno le da la impresión de que este es un sector que aparte de su naturaleza intrínseca, de lo que significa en términos de costos y beneficios, oportunidades, posibilidades, inversiones, rentabilidades, o sea, todo lo que tiene que ver con la racionalidad económica aplicada a un sector de la economía, uno tiene la intuición ciudadana de que este es un sector donde la política ha venido participando de manera más o menos constante en muchas partes del mundo. Tomemos después de la Segunda Guerra, los últimos 50 años, ¿cuánto influye la política en este sector de la actividad nacional? ¿Cuánto ha influido para bien, para mal? Me gustaría que incorporaran ese elemento dentro del análisis, porque lo que yo he escuchado hasta acá es un análisis sumamente técnico, pero ese factor no lo veo incorporado y yo tengo la sensación de que en un momento determinado puede producir muchos cambios. Sebastián. Complicada la pregunta. Si tú no tener el ministro primero, es una pura intuición. Que me la digas que no, no, te he equivocado. A ver, la política en el buen sentido de lo que es política, o sea, la preocupación por la cuestión pública, tiene que estar vigente no solo en el término de energía, está presente en todo, ¿cierto? Porque es lo que hace la búsqueda del bienestar de la comunidad, ¿cierto? Así que no mirándolo peyorativamente. No, desde luego. Yo diría que... Más allá de políticas públicas sectoriales. Claro, yo diría que desde fines de los 70, principios de los 80, en el mundo empezaron a cambiar algunos, no en todas partes, porque algunos ya tenían sistemas privados, pero cambió un poco el paradigma de que el sector energía era un sector, así como otros, un sector estratégico que en su carácter de tal, reconociendo el carácter estratégico, debía ser manejado por el Estado. Y se reconoció un poco por el avance también de las economías libres y abiertas, que el sector energía, manteniendo su carácter estratégico, podía ser mejor gestionado, no solo operado, sino que desarrollado y al mismo tiempo adaptado a las cambiantes situaciones del mundo, a través de un esquema de mercado y de participación privada, y manteniendo el Estado, ¿cierto?, las regulaciones básicas o las reglas del juego básico, pero tratando de entrometerse lo menos posible. Pero o sea, la el Estado disposición sigue... constitucional sobre hidrocarburos, por ejemplo, esa es una decisión política. Claro, algunas son como remanentes, digamos, acordémonos lo que era la ley, las disposiciones de la Constitución sobre minería, y que después a través de una ley interpretativa entonces se liberalizó, se reinterpretó, porque quedaban, digamos, resabios de la larga tradición de que el Estado es dueño inalienable de todos los recursos, y claro, se crearon excepciones y quedaron los hidrocarburos, pero al mismo tiempo se crearon herramientas
En el caso de los hidrocarburos, por ejemplo, para que a través de los contratos de operación petroleros los particulares puedan participar, solo o asociados con ENAP. Y es una cosa que de repente ha sido criticado, pero creo que ha estado funcionando, y ha funcionado desde los años, primero, me acuerdo, el año 78 se firmaron los primeros contratos de operación petroleros con firmas de afuera, con Phillips Petroleum, Costa Afuera y después y una sucesión de contratos, y ahora último se acaban de firmar 9 en Magallanes con participación de empresas afuera. Así que el Estado puede tener un control, pero yo diría principalmente la visión del mundo es que la participación del Estado está en establecer las reglas del juego y después en establecer a lo mejor determinadas metas o ambientes en los cuales a lo mejor el mercado no es suficiente por sí para hacerlo funcionar perfectamente. Por ejemplo, el Estado yo creo que perfectamente puede determinar en temas de seguridad, puede establecer reglas que miran a un interés mayor que el que puedan tener el solo juego de los agentes. Y quizá un ejemplo es lo que nos pasó acá en el caso de Argentina, con la negociación en Argentina. Creo que la decisión de embarcarse a comprar gas Argentina fue correcta, fue una decisión correcta y la verdad es que habría sido bastante demencial, mirándolo retrospectivamente, de que Chile renunciara a comprar un gas barato, y no solo barato porque el precio estaba así en Argentina, sino que los productores argentinos estaban contentos con ese precio, estaban dispuestos, productores privados, a venderlo. Pero posiblemente nos faltó tomar algunas seguridades adicionales. Algunas se tomaron equivocadamente, digamos. Protocolo sabemos que no sirvió para nada. Creo que además la defensa que el Estado después, producida la crisis, hizo, creo que fue muy débil. Pero se pudieron quizás haber tomado más medidas y el Estado creo que, por ejemplo, a partir de esta experiencia, que de alguna forma también ha trascendido, también lo que ha pasado en Europa con los cortes del gas de Rusia, estaría en derecho a decir, mire, está bien, por ejemplo, se puede importar gas de un país, pero fíjese que el que importa gas, yo le voy a exigir, y creo que estaría en derecho a hacerlo sin romper la regla de mercado. Por ejemplo, decir, mire, todos los sistemas tienen que ser duales, deben haber además stock de seguridad, y eventualmente, incluso a lo mejor ir más allá. A lo mejor en el caso del gas, mirado retrospectivamente, pudo haberse dicho, mire, si vamos a importar gas en forma masiva a Argentina, macanudo, pero tengamos un terminal de GNL o listo, o por lo menos en proyecto con los permisos ambientales hechos, etcétera, de modo que si esto nos cortan, nos podamos pasar rápidamente a un sustituto, aún todavía en ese momento sin pensar que el petróleo iba a subir, digamos. Pero ese tipo de medidas yo creo que caben perfectamente dentro de la acción del Estado. Ahora, dar un ejemplo. Hay una inversión que ha estado muy encima de la discusión pública en este país y que precisamente, si bien es una decisión técnica y que requiere las aprobaciones ambientales del caso y qué sé yo, es una inversión que también requiere, o al parecer, una apuesta política. Por lo menos si uno lee lo que han señalado algunas autoridades de la moneda. Y cuando también se escucha esto de que con carbón se podría satisfacer la demanda, uno se pregunta, por ejemplo, el tema de Hidroaicén. ¿Por qué Hidroaicén pasa a ser necesario? No, Cote, es que yo quería preguntarle a Hernán Salazar, que está aquí presente con nosotros. En este escenario que estamos conversando... Si dejé el micrófono allá para que lo administren. Lo administramos rápido. ¿Por qué Hidroaicén es necesario? Bueno, Hidroaicén es necesario por primera razón. He escuchado como 5 veces la palabra riesgo en esta conversación que tenemos hasta acá. La fuente de abastecimiento hidroeléctrico con mejor factor de planta y de seguridad por los caudales que tiene el río Báquer y Pascua es el proyecto Hidroaicén. Me explico. En general, los ríos del Valle Central, cuando comienza el periodo de avenida, tipo octubre, noviembre, son muy generosos hasta febrero. Vean ustedes el Salto del Laja en febrero y casi hay un hilito. Sin embargo, en ese instante, cuando estos ríos están de baja, los ríos Báquer y Pascua están en máximas correntías y tienen un caudal muy estable. ¿Por qué? Porque están con un régimen glaciar, vinculados al campo Hielo Norte, un campo con 4.000 kilómetros cuadrados de superficie y 400 metros de espesor de nieve. Un reservorio enorme que es el segundo lago más grande de Sudamérica, el lago General Carrera.